Muy bienvenidos una vez más. En este nuevo capítulo trataremos un tema muy de actualidad, uno de los grandes inventos de todos los tiempos, la vacuna. Comienza pues otro capítulo del curioso ermitaño. Durante siglos, en el Imperio Otomano, como en tantos lugares del mundo, la proliferación de epidemias periódicas diezmó partes importantes de grandes imperios y reinos. Inicios del siglo XVIII, la esposa del embajador británico en Estambul, Lady Mary Wortley Montagu, junto con su médico Emanuel Timony, observarán mientras caminan por las calles de la ciudad una misteriosa práctica. Los circasianos georgianos y otros asiáticos han introducido esta práctica de contraer la viruela mediante una especie de inoculación durante aproximadamente 40 años entre los turcos. Escribirá Timony en 1714 en su carta a la Royal Society. Mary Wortley Montagu observará que las personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener la viruela. Con este propósito forman grupos, y la anciana acude con una cáscara de nuez llena de la materia variolosa, pincha rápidamente con una aguja gruesa, cargada con la enfermedad. Los niños o jóvenes pacientes juegan juntos durante el resto del día, y se encuentran en perfecta salud hasta el día 8. Entonces comienza a subirles la fiebre y guardan cama durante 2 días, rara vez 3. Excepcionalmente les salen 20 o 30 pústulas que nunca dejan marcas y posteriormente estarán repuestos y nunca contraen la enfermedad. Este método, precursor de la vacuna, se conoce como variolización, práctica datada ya en China en la Edad Media. La idea era inocular pequeñas cantidades de material desde una persona infectada a una persona sana para prevenir una infección natural. Había 2 métodos. El primero consistía en introducir en los orificios de la nariz un pedazo de algodón empapado de pus, extraído de pústulas frescas cogidas de individuos que padecían la enfermedad de forma suave. El segundo utilizaba costras desecadas y pulverizadas, recogidas un año antes. Eran tratadas con hierbas medicinales, guardándolas mezcladas con almizcle, que, mediante un tubo de bambú, se introducía por los orificios nasales. Cuando los manchúes invadieron y dominaron China en la primera mitad del siglo XVII, eran más vulnerables que los chinos, porque procedían de regiones donde su propagación había sido mucho menor. Tras la muerte de su antecesor, el segundo emperador, Kangxi, ordenó variolizar a toda la familia real y a las tropas manchúes. Tras la carta de Timony a la Royal Society, Lady Wortley aplicaría por medio de un médico griego la técnica de la inoculación con uno de sus hijos antes de regresar a Inglaterra. Aunque la mención occidental más antigua de la variolización data de 1671, era algo realmente inusual. Se mandaba a niños a casas donde hubiese algún enfermo o en recuperación para comprarle sus costras o sus ropas infectadas. Esto se dio en zonas de Gales, Escocia, Rusia o en Grecia. Su hija pequeña, que aún no había sido inoculada, debido al miedo a que contagiase a su nodriza, sería protagonista de la primera variolización oficial en Europa, en 1721, en presencia de miembros de la Royal Society y de la Casa Real Británica. Debió luchar para que se difundiese esta técnica, la cual nunca se practicó de forma masiva. En consecuencia, no obtuvo un resultado efectivo sobre la enfermedad. La excepción es quizás Inglaterra, país donde alcanzó su mayor cobertura, aunque solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Otro inconveniente fueron las objeciones del sector religioso, y un tercer elemento de rechazo fue la probabilidad de padecer e incluso morir por la propia viruela tras ser inoculada. Unas pocas décadas después,
En 1761 se traslada a Sudbury, en Inglaterra, un joven aprendiz de cirujano y farmacéutico, bajo las órdenes del médico del pueblo, Abraham Ludlow. Ahí, Edward Jenner oiría por primera vez, en boca de Sarah Nelmes, una ordeñadora de vacas, la siguiente afirmación: «Yo nunca tendré la viruela, porque he tenido la viruela bovina, nunca tendré la cara marcada por la viruela». Quedó grabada en la mente de Edward Jenner durante el resto de su vida. Jenner, que ya conocía los estudios de Timony y la labor difusora de Lady Montagu, procede el 14 de mayo de 1796 a inocular a un niño de 8 años llamado James Phillips un poco de materia infectada. Para observar mejor cómo evolucionaba la infección, inoculé la viruela vacuna a un niño sano de 8 años, a través de 2 cortes superficiales en el brazo. La vacuna procedía de una pústula del brazo de una ordeñadora, a quien había contagiado la vaca de su señor. El 7º día se quejó de pesadez en el hombro, el 9º perdió el apetito, tuvo algo de frío y un ligero dolor de cabeza. Durante todo el día se encontró enfermo y pasó la noche inquieto, pero al día siguiente volvió a encontrarse bien. Para cerciorarme de que el niño, levemente infectado por la viruela vacuna, había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, el 1 de julio le inyecté materia virulosa que había extraído con anterioridad de una pústula humana. Se la apliqué profusamente mediante varios cortes y punturas, pero no dio lugar a ningún ataque de viruela. Al cabo de unos meses le volví a inocular materia virulosa, que en esta ocasión no produjo ningún efecto visible en el cuerpo. En 1805, el emperador Napoleón Bonaparte ordenó vacunar a sus tropas, mediante el método de Jenner. En ocasiones se probaba el nuevo hallazgo con reclusos, a cambio de exenciones en sus penas. Jenner llegó a inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. La vacuna contra la viruela se difundirá rápidamente entre los países europeos y tendrá un uso más generalizado que el método de la variolización. Como ante todo gran cambio, la vacuna se encontró una gran oposición. Un caso curioso es la de la Asociación Médica de Londres, que se opuso al tratamiento con el singular argumento de que con este método los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. En España, por ejemplo, a veces podía pasar que en una población se vacunase la mayoría de la gente, mientras que en el pueblo vecino las autoridades religiosas que lo prohibían o lo desaconsejaban hacía que la mortandad entre un lugar y otro fuese increíble. También comenzaría a difundirse a América, como es el caso de la expedición Balmis. Este médico alicantino, Francisco Javier Balmis, realizó una expedición de carácter filantrópico dando la vuelta al mundo entre 1803 hasta 1806, llevando a bordo del María Pita la vacuna, pero transmitida de brazo en brazo, ya que aún no se habían inventado las jeringuillas. Y no es hasta 1853 en que Alexander Wood inventa lo que hoy conocemos por jeringuilla. Así transcurre el siglo XIX hasta que a finales de su segunda mitad se empiezan a descubrir vacunas de otras muchas enfermedades, como la rabia, el cólera, el tétanos, la difteria, enfermedades que hoy no nos suenan, pero que causaron millones de víctimas. Sirva como ejemplo los cálculos que indican que las muertes por esta enfermedad a nivel mundial durante el siglo XX sumaron más de 300 millones, siendo una de las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido. Esta enfermedad es causada por el virus variola. Recibe su nombre del latín, que significa moteado, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en rostro y cuerpo. Históricamente ha matado a un 30% de las personas que la han contraído, y los que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles y con profundas cicatrices. Se transmitía por contacto cercano con las llagas o las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada, la ropa de la cama o las prendas de vestir contaminadas, que podían transmitir la enfermedad. Un paciente seguía siendo un foco infeccioso hasta que la última costra se caía de la piel, siendo sus síntomas fiebre, letargo, dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito.
El siguiente gran avance de la vacuna lo realizaría el Dr. Louis Pasteur, demostrando científicamente que la enfermedad se podía evitar al infectar a los humanos con gérmenes debilitados. En 1885 utilizó una vacuna para prevenir con éxito la rabia en un niño llamado Joseph Meister. Ya en el siglo XX, el Dr. Jonas Salk y el Dr. Albert Sabin lograron lo que se conoce como uno de los avances más importantes: desarrollar la vacuna contra la poliomielitis. Sus descubrimientos salvaron a un número incontable de niños en todo el mundo, una enfermedad que con frecuencia dejaba a los niños atados de por vida a una silla de ruedas o con muletas. Otro hito fue la prevención de la gripe, creando la vacuna Thomas Francis Jr., quien demostró que el virus se debilitaba y perdía virulencia al ser cultivado dentro de huevos fertilizados de gallina. Esto permitiría que un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaran la primera vacuna contra la gripe, con ayuda del ejército de Estados Unidos, el cual tuvo una terrible experiencia durante la Primera Guerra Mundial con la gripe, cuando el virus, en cuestión de meses, mató a millares de tropas. Muchos han sido los éxitos cosechados desde entonces. Para ir terminando y reflexionando un poco sobre el tema, parece que todos han aportado algo. Desde la ordeñadora de vacas, que con su sabiduría popular ya intuía que la viruela bovina, una vez pasada, podía debilitar un posible contagio de viruela humana, hasta Louis Pasteur, que ya con la técnica avanzada de su tiempo consigue demostrar que los patógenos debilitados pueden hacer frente a una enfermedad, y en el medio personas como Jenner o Montagu que no cesaron en su empeño, uno de una manera más científica, de una manera más activa y altruista, pero todos al final aportaron su grano de arena y permitieron que la variolización no quedase como una simple costumbre anecdótica en ciertas áreas, que podía ser mal realizada y podía también causar la pérdida de vidas. Y también pienso lo mucho que se recuerda a personajes históricos que poco o nada han hecho por el bien de la humanidad, y sin embargo a estas personas se las tiene apartadas en un rincón de la memoria. Así pues, muchas gracias por aguantar mi tostada y nos vemos en un próximo capítulo.